Jenofonte ya nos advirtió hace más de 2000 años del peligro de que nos gobierne un puñado de ricos. Y aquí estamos, en la distopía del tecnofeudalismo que proponen Elon Musk, Donald Trump y otros. Hemos aprendido muy poco de nuestros errores y nos tropezamos una y otra vez sobre la misma piedra. En Estados Unidos, hablamos de ese país, pero podría ser extrapolable a otras áreas, siempre ha gobernado una élite. Clanes, bajo la etiqueta de republicano o demócrata, que se han repartido el poder y que acceden a la Casa Blanca gracias a campañas millonarias. En la lógica del capital, es imposible que alguien como Bernie Sanders sea algún día presidente. No es Silicon Valley, es el capitalismo más salvaje que está de vuelta. Hay distopías que nos sobrecogen y atrapan. Philip K. Dick indagó en ese lado oscuro de la humanidad, en esa pulsión del mal en El hombre del castillo, esa novela en la que los nazis y sus aliados han ganado la Segunda Guerra Mundial. O El cuento de la criada, en la que Margaret Atwood imaginó la peor deriva del poder patriarcal y el supremacismo. O la serie británica Years and Years y sus deportaciones masivas en una democracia liberal que pasó a ser eso que llaman un régimen iliberal. Sinceramente, qué asco. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido al programa número 81 de Gente con Clase, un mes de febrero de 2025 en el que todavía quedan palestinos en Gaza o extranjeros en Estados Unidos y no está del todo mal visto en Occidente pagar impuestos. Todos los impuestos, y más quien más tiene. Bueno, vamos al lío. Nos convoca a este programa la coyuntura internacional que cada vez, por un asunto u otro, es más nacional y fugaz, más irracional y con menos certezas. Con la vuelta de Donald Trump a Washington, el mundo se pregunta qué ha ocurrido mientras seguimos abrazados a formas de vida que son puro disolvente de la convivencia y la democracia. En Gente con Clase hablamos de tecnofeudalismo, tecnología y autocracia, como queráis, algo así, ¿no? Nos acompaña Steven Forti, es historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Está especializado además en el estudio de los fascismos, los populismos, los nacionalismos y las extremas derecha. Steven, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Encantado de acompañaros tres. Todo bien, gracias. Perfecto. Enseguida vamos a Estados Unidos, al tema que nos trae aquí, pero como la coyuntura manda un poco, te tengo que preguntar por Alemania. Ha sido un requiebro de última hora, ¿eh? Esto está fresquito. Bueno, alternativa por Alemania, segunda fuerza en Alemania. Los nazis de toda la vida, vestidos de otros ropajes, con otro tipo de condimentos, pero con la esencia no cambia demasiado. Y lo dicho, segunda fuerza política. ¿Qué lectura podemos hacer, Steven? Bueno, digamos que los sondeos nos han equivocado mucho, ¿no? Entonces, digamos, no es una sorpresa este resultado, lo veíamos viendo en las últimas semanas. Yo creo, digamos, que es un dato preocupante, no cabe ninguna duda de ello, que está en línea con una tendencia generalizada en Europa y en todo el mundo occidental de avance de fuerzas de extrema derecha, ¿no? Lo hemos visto ya en otros países, sin tener en cuenta, evidentemente, lo que ha pasado en Estados Unidos con la victoria de Trump hace unos meses y lo que estamos viendo ahora. Por otro lado, pero yo también remarcaría un tema, ¿no? Alternativa para Alemania ha tenido un apoyo brutal por parte de la nueva administración estadounidense en campaña electoral. Elon Musk, todo lo que se ha visto en redes sociales, y no se ha visto, pero se sabe, a grandes rasgos se puede imaginar, el vicepresidente de Estados Unidos, el mismo presidente apoyando a AfD, es decir, el resultado de todos modos inclusive se ha quedado un poco por debajo de las expectativas que le daban los sondeos, ¿no? Ha sido un 20 y pico por ciento cuando se hablaba inclusive de un 22 o 23%. Entonces el resultado es muy preocupante, se enmarca en esta tendencia global. En el este, además de Alemania, es, dramático, porque hay muchas circunscripciones electorales donde AfD supera el 40 o inclusive el 45% de los votos, y eso necesita una reflexión muy clara. Ahora bien, lo positivo es que Die Linke, por ejemplo, ha conseguido un resultado muy por encima de las
las expectativas, casi rondando el 9%, y sobre todo con mucho voto entre los jóvenes. Es el primer partido, según los primeros sondeos, entre los jóvenes entre 18 y 24 años en todo el país. Y por otro lado, que de todos modos el discurso del candidato de la CDU, que va a ser, a menos que no haya imprevistos o cosas muy raras, el próximo canciller alemán, ha sido muy claro de, digamos, no querer hablar ni pactar con AfD, ¿no? Ya la noche electoral lo ha aclarado, y además con un discurso muy duro contra la nueva administración Trump para, digamos, trabajar conjuntamente en Europa de cara a una autonomía estratégica y muy probablemente de cara a un acuerdo de gobierno con una SPD debilitada, pero que al menos, digamos, estaría en gobierno de gran coalición, como habíamos visto en el pasado. Las incógnitas son muchas, pero digamos, y muchas noticias son malas, pero dentro de lo que cabe, digamos, parece que el cordón sanitario en Alemania siga en pie, que es una noticia fundamental, y que no todas son malas noticias. Entonces, veremos qué nos depara el futuro. Perfecto, Steven. Pues vamos ya con esa multinacional fascista, ese tecnofeudalismo que decía Varoufakis hace casi 2 años, y que también pasa, como ya has dejado claro, por Alemania. Pero quería comenzar hablando de una persona, si te parece, por caracterizar el momento que estamos viviendo, ese momento del cual tú hablabas. Esa persona no es tan rica como Jeff Bezos, ni una estrella, un ídolo mediático como Elon Musk, ni un icono como Bill Gates, más que ningún otro capitalista de Silicon Valley. Personifica el nuevo capitalista, ese capitalista ideológico, un multimillonario que no utiliza la política para hacer dinero, sino que utiliza miles de millones de dólares para hacer política, un poco el paso inverso. Y no en vano es el hombre que quiere emancipar a los ricos, eso dice él, de la explotación de los capitalistas por los trabajadores, muy fuerte. Es Peter Thiel, alemán de nacimiento, crecido en Sudáfrica y estadounidense de adopción. Según Forbes, su fortuna asciende a 4.200 millones de dólares. Es, digamos, el precursor de este movimiento internacional. Bueno, Peter Thiel, una caracterización muy breve, si quieres, Steven. Bueno, es uno, digamos, de los hombres de la nueva Silicon Valley, ¿no? Como otros que conocemos más o que más gente conoce, ¿no? Ha escuchado sus nombres más, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ¿no? Bezos, digamos, gente que ahora controla sectores importantes de la nueva economía. Thiel quizás no es uno de los más ricos o de los más conocidos, pero es un hombre, yo creo, muy importante porque viene defendiendo ideas antidemocráticas que ahora, por ejemplo, comparte el mismo Elon Musk desde hace años, no desde hace 2 o 3 años, sino desde prácticamente casi principios del milenio. Y entonces, más entre bambalinas, ha seguido apoyando este tipo de ideas, financiándolas, apoyando figuras y repitiendo ideas antidemocráticas como las de Curtis Yarvin, uno de los pensadores, digamos, de la que se llama ilustración oscura, ¿no? De los nuevos reaccionarios, que justamente tienen como idea que la democracia es un sistema fracasado, que no funciona, que lo tenemos que tirar a la basura y que es mucho mejor, según Curtis Yarvin y según lo que dice el mismo Thiel, o ha dicho en algunas ocasiones, y repite también, atención, el nuevo vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que debería ser sustituido por una especie de monarquía absoluta, donde en lugar de un rey absoluto hay el CEO de una empresa. Thiel es la persona que más claramente, más explícitamente, desde hace años, al menos 15 años, dice estas cosas. Y Thiel está ahí. Y Thiel tiene buenos contactos justamente con figuras como el vicepresidente J.D. Vance y otros miembros de la administración norteamericana. Pues es que yo cuando leía eso, de la monarquía casi absoluta, comandada por una forma de CEO o una cosa parecida, casi se me bajaron los calcetines. Es muy fuerte porque habla de supremacismo blanco, homofobia, machismo. Opina que la década de 1920 fue la última década de la historia estadounidense en la que uno podía ser realmente optimista sobre la política, es decir, un tema de un anacronismo, de una patada a los derechos humanos en muchos casos. Pero bueno, no es Thiel quien va a protagonizar este programa. Forti, tú has escrito que de los fascismos actuales, que parece que la tecnología ha cambiado las herramientas del fascismo y lo está haciendo irresistible al hibridar eficazmente sus contenidos históricos con formatos digitales. Esto es probablemente una alianza perfecta
no sé cómo vamos a poder resistir. No, hombre, evidentemente aquí tenemos delante retos inmensos. Atención, las extremas derechas también en el pasado han utilizado las nuevas tecnologías, fuesen las del capitalismo industrial o fuesen los medios de comunicación de la época, la radio, el cine, etcétera, etcétera. Claro, hoy en día, digamos, en los últimos 25 o 30 años tenemos tecnologías digitales que atañen a Internet, a la inteligencia artificial, a las redes sociales. Y además que han conllevado, y lo estamos viendo, una concentración de poder y del capital inmensa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que se debería hacer es para establecer un paralelismo, lo que se hizo con el capitalismo industrial en la segunda mitad del siglo XIX a principios del XX, intentar regular, limitar, ¿no? La gran concentración de capital, los grandes monopolios, que es lo que está pasando hoy en día en empresas punteras. Por ejemplo, pensemos en Elon Musk, sin ir más lejos, ¿no? En el campo del espacio, en el campo de los coches eléctricos, ¿no? Starlink, SpaceX, Tesla, etcétera, etcétera, y luego evidentemente en las redes sociales, donde hay prácticamente robber barons, como se llamaban los grandes capitalistas monopolistas, ¿no? Barones ladrones a finales del 19, que controlan, sea Meta, sea X, la antigua Twitter, u otras empresas, y hacen y deshacen a su antojo, con total opacidad, inclusive rechazando pagar impuestos en los países donde actúan, digamos, ¿no? Y donde sus empresas están, y además con unos algoritmos que no sabemos cómo funcionan y que se están convirtiendo justamente, ¿no? en una vía para viralizar, para difundir más ideas extremistas, discurso del odio, e inclusive, digamos, lo estamos viendo con los infinitos ya saludos nazis que muchos de estos personajes están haciendo en lugares públicos, banalizando el fascismo, pero también rompiendo tabús y inclusive viralizando o haciendo más aceptables ideas que son, digamos, que pensábamos haber superado como sociedad después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, ¿no? Entonces, este es el gran reto. Ahí lo que tenemos que hacer es ir como sociedad hacia una regulamentación de ese nuevo tipo de capitalismo y además una democratización del espacio digital, con todo lo que atañe. Pensemos en la gran batalla de los datos. ¿Quién detiene los datos? ¿Los datos son un bien común de la ciudadanía o están en manos de empresas privadas que hacen lo que quieren con ellos? Y sabemos pensemos solo en la inteligencia artificial, lo que puede conllevar la propiedad de los datos y ningún tipo de regulamentación. Entonces, esta es la batalla. Y lo que estamos viendo, yo creo que aquí es el tema hasta un cierto punto novedoso respecto a hace 15, 20, 30 años, es la alianza que un sector del capitalismo y sobre todo del nuevo tipo de capitalismo vinculado, digamos así, para que nos entendamos, a Silicon Valley, tiene con ideas antidemocráticas, autoritarias, como las de extrema derecha, representadas por figuras como Trump o como Milei, para hablar de, ultraderechistas que están gobernando en algunos países. Entonces, digamos, estamos, yo creo, enfrente no solo de un cambio de época, pensemos en todo lo que concierne el multilateralismo, las piconadas que Trump sigue dando al orden internacional liberal que se ha construido tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En estas primeras semanas de presidencia, sino también en el que podríamos definir un nuevo tipo de compromiso autoritario, ¿no? entre las extremas derechas y, digamos, las élites económicas, o al menos una buena parte de ella, y sobre todo las más poderosas que, como estábamos diciendo, controlan sectores claves de cara al futuro. Claro. Yo creo que al final de todo, Steven, como en el caso del viejo capitalismo depredador, todo puede que sea cuestión de pasta. Tú hablabas de regulación, pero no sé, a mí se me ocurre que puede que no baste con esta cuestión. Yo creo que Europa debe resolver el problema de su dependencia de agentes externos, debe construir cimientos de una nueva soberanía económica, tecnológica, democrática. Creo que la necesidad europea de proveedores tecnológicos externos acarrea riesgos. No sé hasta dónde puede llegar la autosuficiencia. Tú hablabas de esa regulación,
Pero este fin de semana y los días anteriores hemos visto cómo Europa se intenta rearmar con una cumbre de líderes del Consejo, de la Comisión, todos los actores, las instituciones europeas implicadas en esa búsqueda. No sé, un poco como un pez fuera del agua, pero algo se está moviendo. Hombre, algo se está moviendo porque yo creo que casi todos ya los dirigentes políticos y no solo políticos europeos se han dado cuenta que la administración Trump no es solo que quiere, digamos, condiciones mejores en cuanto a impuestos, en cuanto a import y export, en cuanto a porcentaje, ¿no?, de gasto en defensa de los países miembros de la OTAN, sino que la administración Trump está atacando por tierra, mar y aire con una voluntad destructora la Unión Europea, el proyecto europeo. Es decir, que el candidato de la CDU, Merz, atlantista de pura cepa, venga a decir lo que dijo ayer, diciendo que él mismo dice, jamás hubiese pensado que en un programa de televisión podía decir esto. Es decir, decir que como Europa tenemos que ponernos las pilas y ser independientes frente a Estados Unidos. Eso lo dice el candidato de la CDU. Atención. Otros dos ejemplos. El presidente italiano Mattarella, ¿no?, democristiano, ningún peligroso bolchevique, convencido de las importancias de las relaciones históricas entre Estados Unidos y Europa tras la Segunda Guerra Mundial, que dice no podemos aceptar una vasallización feliz en referencia a digamos, no tener un proyecto propio y aceptar, ¿no?, las declaraciones y las imposiciones de matón que está haciendo Trump y su administración. Otro ejemplo, Mario Draghi, tampoco otro leninista. Estamos hablando de una de las caras... Claro, una de las caras amables del neoliberalismo, sí que europeo, si lo queremos definir así, que no solo el famoso informe Draghi del año pasado, elaborado para la Comisión Europea de von der Leyen, ¿no?, que hablaba o Europa da un salto en adelante respecto a competitividad y muchas otras cosas y al final autonomía estratégica en todos los sectores, desde la economía, la industria, inclusive la defensa, a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, o si no, el proyecto europeo, no tiene mucho futuro, digamos, se convierte en un actor irrelevante y es lo que estamos viendo. Y Draghi el otro día en el Parlamento Europeo lo ha puesto otra vez negro sobre blanco. Le dijo a los parlamentarios, tenéis que hacer algo y hacerlo rápidamente. Es que, Steven, estamos viendo que en este diálogo de defensa, de poner diques a esas agresiones, se habla de la paz de Ucrania. No está Ucrania, no está la Unión Europea en esa mesa y se habla de tierras raras de Ucrania. Es decir, yo medio en este asunto, yo pongo fin a la guerra, pero me dais el 50% de las tierras raras de Ucrania me las quedo yo. Eso en clave neocolonialista salvaje. O sea, cierto, hemos llegado a ese punto. Cierto. Bueno, mira, haciendo una metáfora un poco simplista, Trump es como el matón de la escuela que al niño más pequeño de la clase le va a decir dame tu croissant, ¿no?, dame tu bocadillo y dame también 10 euros si no te pego una hostia. Esto es. Trump está haciendo eso, no hay líneas rojas. La diplomacia, inclusive detrás de la diplomacia sabemos que entre bambalinas había muchas más cosas en el pasado, no podemos tampoco idealizarlo, pero al menos había unas líneas rojas, había unas reglas del juego, había un intento de llegar, ¿no?, a decisiones, digamos, compartidas a nivel multilateral. Había ese intento. Hoy en día es que ni esa fachada hipócrita, ¿no?, en el pasado en algunos casos existe. Es la ley de la jungla, es la ley del más fuerte, es el imperialismo, ¿no?, bruto, en estado, más bruto y explícito posible. Eso es lo que estamos viendo. Y entonces, claro, el reto para Europa es enorme, teniendo en cuenta dos cosas. Uno, las dificultades en sí del proyecto europeo que hemos conocido en estas últimas décadas, ponerse de acuerdo para decisiones que puedan, ¿no?, marcar un salto en adelante no ha sido nunca fácil. Y atención, y la correlación de fuerza existente a nivel político en la Unión Europea en la actualidad, donde la extrema derecha no solo, tiene el 25% de los escaños en el Parlamento Europeo, que poca broma, y que además, con las decisiones que ha tomado von der Leyen y el Partido Popular Europeo después de las elecciones del pasado mes de junio, tiene una vicepresidencia ejecutiva, que es el hombre de Meloni en Bruselas, Raffaele Fitto, con una
apertura, ¿no? A Meloni, considerada más democrática, y atención, Meloni el otro día participó con un videomensaje a la Conferencia Política de Acción Conservadora, la cumbre de los trumpistas en Estados Unidos, celebrando el discurso de Trump, el discurso de J.D. Vance, en el vicepresidente USA, en Múnich el otro día, que cargó contra la Unión Europea, contra la democracia, contra cualquier cosa. Y al final, la tan moderada supuestamente Meloni ahí estaba. Entonces, ¿eso por qué lo digo? Porque Meloni no solo gobierna en Italia, sino que tiene un peso en los equilibrios europeos con la vicepresidencia ejecutiva de Fitto. Y además, atención, hay más países que tiene la extrema derecha sentada en su Consejo de Ministros en Europa. Sobre 27, en la actualidad son 8, y a ver qué pasa en Austria y qué pasará también quizás el año que viene o ya después del verano en Francia, si la crisis política sigue. Entonces, dar un salto en adelante para una autonomía estratégica europea, cuando tenemos la extrema derecha, atención, que aunque se vende como hipernacionalista, están demostrando ser los vasallos de Trump en Europa, va a ser difícil. Vale, y en el marco cultural, como no sé, marco ideológico, una especie de estetización de la acumulación capitalista mediante la tecnología. Es decir, Marinetti a principios de siglo y el fascismo italiano, versión 2.0 o 6.0 si cabe, un subterfugio, una especie de trampantojo. Yo qué sé, es que a los riders en Occidente, si tú hablas con ellos, Steven, te dicen que lo que quieren es independencia, que quieren ser emprendedores. Así es el folclore de las clases subalternas. Con ese material social tenemos que trabajar, pero ¿cómo? Claro, eso es difícil. Fíjate, aquí yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que son no solo en el sentido más propiamente socioeconómico, las consecuencias del modelo neoliberal. ¿A qué me refiero? En general, venimos hablando con mucha más facilidad de las consecuencias socioeconómicas de la hegemonía neoliberal desde Thatcher y Reagan. Entonces, privatizaciones, debilitamiento del estado del bienestar, precarización del trabajo, etcétera, etcétera. Todo cierto, todo impepinable. Ahora bien, quizás no hemos prestado tanta atención a las consecuencias en cuanto a imaginario y subjetividades del modelo neoliberal. Y es lo que conlleva lo que tú estabas comentando. Es decir, entonces, que haya todo un trabajo que, digamos, se suele llamar informal, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, en una situación peculiar hasta un cierto punto, desde luego, pero donde, digamos, unas políticas que no son ni ultraliberales, son ultraliberales 4.0, paleolibertarias, llamémoslas como sea, las de Javier Milei, pues haya una parte, digamos, de clase trabajadora, de trabajadores informales, que las compra justamente porque el deseo es la de la riqueza, y se ven en cambio los trabajadores públicos sindicalizados con unas ciertas garantías, que es lo que debería ser normal, ¿no? En un contexto democrático, como, digamos, unos tipos que se aprovechan del trabajo de los demás, que no trabajan. Bueno, luego hay evidentemente fake news, bulos, etcétera, etcétera. Pero hay esto. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es, evidentemente, defender, ¿no? El trabajo asalariado, sindicalizado, los derechos que se han conquistado, mejores condiciones, pero también lo que tenemos que trabajar es en la batalla cultural, porque aquí estamos pagando los platos rotos de la victoria también desde el punto de vista cultural del neoliberalismo, que evidentemente ahora, como estábamos diciendo antes, de forma explícita se está aliando a la extrema derecha, y entonces, claro, ahí hay que picar piedra porque tenemos que romper también, digamos, la victoria cultural del neoliberalismo y cómo esto, digamos, ha sido asumido por una parte de la sociedad. Claro, si nos fijamos en algunas cosas, lo que hacíamos al principio, Steven, en esa ideología difusa que envuelve todos estos movimientos, estos oligarcas tecnológicos, estos multimegamillonarios, plantean un futuro casi como en otro planeta. Es decir, hablan de la huida a Marte, una fórmula catastrófica que al final se resume en: agoto este planeta y me voy a otro a agotarlo, ¿no? Una cosa ya súper distópica. La clave puede ser dar una respuesta a este reto
que plantea el tecnopopulismo, buscando nuevas formas o modulándolas al menos de intermediación política, que sabemos que esas figuras de intermediación están en crisis. Ni huidas a Marte ni leches, es decir, mejoremos la convivencia, mejoremos lo común, la búsqueda de lo común, ¿no? Desde luego, vamos, yo creo que una de las razones del por qué las extremas derechas están avanzando, entre muchas otras, pero es justamente el debilitamiento de los cuerpos intermedios, ¿no? Partidos democráticos, sindicatos, pero también asociaciones de la sociedad civil. Es decir, una sociedad deshilachada, atomizada, es una sociedad, digamos, es un terreno más abonado para ideas extremistas o ideas también como las del tecnofeudalismo, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es reconstruir o fortalecer, donde siguen existiendo, aunque más debilitadas, las redes comunitarias, las redes desde abajo y, evidentemente, los cuerpos intermedios, es decir, organizaciones en el mundo del trabajo, los sindicatos, organizaciones en el mundo de la política, ¿no? Partidos democráticos que deben ser, dentro de lo que cabe y lo que es posible en el mundo del siglo XXI, arraigados en el territorio, con participación ciudadana. ¿Por qué? Porque son anticuerpos, barreras frente a discursos extremistas, llamémosles populistas para que nos entendamos, ¿no? Que lo quieren romper todo supuestamente y que se presentan como rebeldes cuando luego realmente de revolucionario no tienen nada en un sentido positivo. Y por otro lado tienen una función que es la de correa de transmisión entre territorio e instituciones. Entonces, ¿no? Es decir, que si hay demandas, insatisfacciones, frustraciones, reivindicaciones desde abajo, pues esos cuerpos intermedios, justamente en un sistema democrático liberal, ¿no? Puedan funcionar como una correa de transmisión entre lo de abajo y lo de arriba, para que nos entendamos. Claro, si estos cuerpos intermedios casi ya no existen, si la sociedad está atomizada, individualizada, ¿no? También por el fruto del capitalismo, del neoliberal que decíamos antes, pues oye, ganar esta batalla a medio o largo plazo va a ser difícil o directamente imposible. Claro. El móvil no es el problema. Puede que no. A buen seguro es qué hacemos nosotros y nosotras con el móvil. Cómo prestamos gratis nuestros datos directamente para que comercien con ellos. Se lo estamos regalando miles de millones de dólares, de euros, para que siga esa acumulación de capital, de poder y al final esta entrada en política peligrosísima, como se nos antoja a casi todo el mundo. Bueno, no sé si eres optimista respecto a esto, porque habrá que ponerle coto de algún lado y puede que no sé, desde el yo sea capaz de sumarme a movimientos que hagan pues del control de la inteligencia artificial, del control de mis datos, bueno, pues una especie de resistencia a esos movimientos, Steven. Tenemos que ser conscientes que esta batalla es de todos y todas, quiero decir. Hombre, desde luego, desde luego. A ver, estoy de acuerdo contigo, los móviles no son los responsables, quiero decir, sería como decir que la radio o la televisión han sido responsables de otras cosas en el pasado. Los medios de comunicación, o las herramientas, ¿no? O tecnológicas en ese caso, no son de por sí responsables, depende cómo se utilizan y sobre todo qué tipo de, lo que decíamos antes, de regulación hay. Entonces, ¿a dónde se tiene que ir? Sobre todo en relación con los datos. Aquí es un reto evidentemente inmenso y vamos ya muy tarde, porque no es una cosa que empezó antes de ayer con Elon Musk. Eso se hubiese debido afrontar como sociedad civil y como instituciones de una forma seria y como prioridad, como mínimo a partir de hace 15 años. Hace 15 años como mínimo. O inclusive más. En Europa algún paso en adelante se ha hecho. Pensemos en la DSA, ¿no? Que se aprobó hace un par de años y que ha entrado en vigor el año pasado. Pero la tecnología avanza súper rápido y además... Claro, y además tenemos actores económicos y políticos muy poderosos que no aceptan esas reglas. Pero bueno, el camino es eso, el camino es de una regulación, de unas reglas del juego claras, de transparencia y al fin y al cabo de una cuestión que, si nos acordamos, cuando el 15M en los años siguientes estaba en la boca de todos, no tanto para los datos, sino más en general, los bienes comunes. Bien.
los datos tienen que ser entendidos como bienes comunes. Es decir, la propiedad de los datos tiene que ser de la ciudadanía, no puede ser de empresas privadas, no puede ser inclusive de gobiernos autoritarios. Esta es la cuestión. Y hasta que no consigamos meter este tema en la agenda mediática y movilizar a la gente sobre esto, mal vamos. Pues nos vamos a ir despidiendo. Una muy breve, que creo que tiene que tener respuesta. ¿Qué papel va a jugar la OTAN con la nueva política exterior estadounidense? Yo creo que es una OTAN cuando menos descafeinada. Y en ese escenario ya se habla de, a medio plazo, una especie de ejército europeo, de común. No sé, está todo por verse. Sí, efectivamente, es difícil realmente imaginar el futuro y menos aún ahora con todo lo que estamos viendo después de poco más de un mes de presidencia de Trump. Fíjate, la noche electoral en Alemania de este domingo, sí. Vuelvo a citar a Merz, porque quiero decir, estamos hablando de un demócrata cristiano de derechas. Sí, lo decías antes. Atlantista. Sí. Claro, y que vino a decir, ¿cuándo habrá en junio la próxima conferencia de la OTAN, ¿no? Que se suele celebrar cada año en junio? No sé si podremos seguir hablando todavía de la existencia de la OTAN tal y como la conocimos, o si eso va a ser una cosa muy peculiar en la cual los europeos quizás no jugamos un papel importante. Es decir, esto lo está diciendo Merz. Entonces, que haya un ejército europeo o algo así, me parecen todavía ahora palabras mayores. Visto lo visto sobre el tema, ¿no? Cómo se ha debatido en Europa hasta la fecha, aunque ha habido avances. Pero yo creo que tiene que haber ahí una reflexión y una toma de responsabilidad por parte de los dirigentes europeos, claro, porque yo creo que la OTAN, tal y como lo estamos viendo, no puede ser... Ya no pinta. Evidentemente. Vale, Steven, pues como siempre, muchísimas gracias por dejarnos tus impresiones. Ha sido muy, muy amable. Nos vamos a despedir ya. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Ganará el fascismo de nueva generación si no impedimos que siga infiltrándose imperceptiblemente a través de nuestros terminales móviles en la sociedad europea? No sé, somos dueños de nuestras vidas, de nuestros datos. Ánimo, y vamos a seguir unidos y unidas.